El 8 de marzo emprendieron la marcha hacia Columbus, 480 villistas. El ataque fue preparado más o menos con 3 días de antelación. ¡Atención! ¡Una columna! Se me va directito al pueblo. Y la otra, a darle con todo el campamento gringo. ¡Vámonos! ¡Al ataque! ¿Por qué hizo Villa una acción tan audaz, tan osada y tan peligrosa? Las causas por las que ataca Francisco Villa han sido muy discutidas al paso de la historia. Provocar una guerra, soberanía, venganza. Villa es el gran héroe porque invadió a los Estados Unidos cuando nunca nadie se había atrevido. ¡Viva Villa! Columbus, en 1916, es un pequeño poblado ubicado al sur de Nuevo México, enfrente de la frontera mexicana de Palomas, en Chihuahua. Está a 4 kilómetros de la frontera y atraviesan la población una vía del ferrocarril y una carretera dividiendo en 4 partes la población. Hacia el noroeste estaban las tiendas comerciales y hacia el sureste estaba el destacamento militar. Columbus tenía una gran importancia como base militar. Estratégicamente sellaba la frontera. Hay una guarnición militar de alrededor de 600 hombres. Eso forma parte de la política norteamericana de fortalecer las tropas norteamericanas en la frontera. La Revolución Mexicana, que comenzó en 1910, había enfurecido a la gente a ambos lados de la frontera. Por eso hay un reforzamiento de las tropas norteamericanas en la frontera para evitar posibles incursiones de los grupos que consideraban desertores de los diversos ejércitos, tanto carrancistas como villistas. Es una frontera que se rige por un estado casi de guerra permanente, donde un lado, que es el lado americano, está totalmente militarizado y ve al otro lado como una amenaza. Francisco Villa, en 1916, visto por observadores tanto nacionales como extranjeros, está considerado como un revolucionario que está completamente fracasado y ya sin poder militar. Le quedaban poquísimos hombres, fueron entre 400 y 500, que es un tamaño al cual Villa le llamaría prácticamente ya una guerrilla. ¡A darles con todo! ¡Vámonos! A las 4:30 de la mañana, Francisco Villa decide dividir a sus tropas en 2 grandes columnas. Una debía de atacar el poblado, llegar hasta el centro mismo, y la segunda columna debía de atacar a la guarnición. Villa se queda en la retaguardia como para proteger cualquier pues ayuda, apoyo que pudiera llegar de algún otro lugar.
los primeros lugares que asaltan los villistas es el hotel de la ciudad donde tenían conocimiento que estaba Samuel Ravel. Sam Ravel era un comerciante en armas que había vendido, según las alegaciones de Villa, armas defectuosos y aparte le quedó debiendo dinero sin entregarle otro cargamento de armas que él había pedido. ¿Dónde está tu hermano? He's not here. ¿Dónde está? Retienen al hermano menor. Pero Ravel se había ido un día antes a la ciudad de El Paso. Cuando encuentran resistencia de parte de los huéspedes alojados en el hotel, incendian las propiedades de los Ravel y los comercios. Cuando incendian, pues eso opera en su contra. les dio la luz necesaria para que las tropas norteamericanas podían distinguir perfectamente bien a los villistas e irlos eliminando uno por uno. Los hombres que entra a Columbus tiene una misión. Unos agarrar a Ravel, otros asaltar el banco y otros atacar al 13º regimiento que estaba estacionado pues ahí a un lado del pueblo. El asalto a la guarnición militar por parte de las fuerzas villistas es sumamente significativa porque fue toda una sorpresa para los norteamericanos. Sin embargo, hubo una serie de errores que cometieron las tropas villistas. Primeramente, subestimaron el número de efectivos defensores de la plaza. Realmente había 600 soldados norteamericanos. Muchos soldados mexicanos que atacaron el poblado de Columbus llevaban armas obsoletas. Y se enfrentaron a los fusiles de repetición más modernos, así que los masacraron. Los soldados del ejército norteamericano que están en la guarnición logran obtener ametralladoras que tenían en sus propios almacenes. Esto va a darles un amplio volumen de fuego y de precisión a la hora de repeler el ataque de los villistas. ¡Vámonos! El general Villa, que se había quedado fuera del escenario, muy cerca de la frontera, interviene con el grupo que se había quedado a la expectativa. A las 7:30 de la mañana, cuando considera Villa que ya el ataque ha sido un éxito para él, ordena la retirada. Hubo 100 villistas muertos, algunos dicen 74, otros dicen 100, y alrededor de 17 norteamericanos, entre ellos soldados y civiles. El botín villista del ataque a Columbus es nulo prácticamente, exceptuando que se llevó 30 o 40 caballos de la guarnición norteamericana.
Villa no se lleva nada. No obtiene mercancías, no obtiene dinero, no obtiene armamento de la misma guarnición. Dejan muchos heridos. Ahí Villa pierde a muchos de sus hombres que lo habían acompañado en sus victorias y bueno, ahora lo acompañaban en su derrota y en esta nueva forma de luchar. La retirada de Columbus es una retirada ordenada, una retirada pacífica hasta cierto punto. Los villistas lograron salir sin que tuvieran problemas para dirigirse por el rumbo de la ciudad de El Paso, Texas. Columbus, New Mexico, March 9th, 1916. The notorious Mexican revolutionary and bandit, Pancho Villa, had led 600 of his famed Dorado cavalry in a cruel and senseless attack on the little American town. To think Villa was once our ally. Villa's crime will not go unpunished. Villa, desde un principio en la revolución, siempre cuidó de los intereses norteamericanos y pensó que por lo mismo y por su fuerza militar, él sería escogido como jefe militar supremo de Estados Unidos y reconocido como tal por parte del gobierno de Wilson. A partir de 1915, Villa ya no representaba para ellos la opción de una estabilización de México. Villa, que es su hombre más cercano, con el que negociaban más, está perdiendo fuerza. Y Carranza los obliga a orientar, a reorientar su apoyo hacia Carranza para abandonar a Villa. ¡A darle con todo el campamento gringo! El gobierno de Wilson personalmente tuvo muchas reticencias en el reconocimiento de Villa como jefe militar, etcétera, dado lo que él consideraba un hombre salvaje, un hombre de temperamento, un hombre sumamente cruel, sanguinario, etcétera, que no sería el aliado del gobierno norteamericano ideal para este momento. Wilson dejó de interesarse tanto en Villa y comenzó a buscar un tipo de liderazgo más conservador. Venustiano Carranza es el hombre fuerte de México. Es el encargado del poder ejecutivo de la nación y el primer jefe del ejército constitucionalista. Wilson se veía a sí mismo reflejado en Carranza en el sentido de que ambos compartían un pasado aristócrata. Y además Carranza comprendía los valores y las prácticas norteamericanas. Para Venustiano Carranza, Villa es un bandolero. Y para Villa, Carranza es un perfumado aristócrata. Tienen un serio problema de clase social y de desconfianza mutua. Los norteamericanos piden permiso para entrar a territorio mexicano, para perseguir a Villa. ¿Poner en riesgo nuestra soberanía? Entonces, ¿qué debemos responder? Carranza no contesta nada, ni dice que sí, ni dice que no, lo cual en términos diplomáticos es un no. Villa me ha tendido una trampa. Si Carranza atacaba a Villa, entonces iba a quedar absolutamente claro que Carranza no era más que un aliado de los americanos. Si Carranza no atacaba a Villa, lo que quedaba en entredicho era la alianza de Carranza con los americanos. Señor. El ataque de Columbus iba dirigido esencialmente contra Carranza. Villa
Villa comenzó a sospechar que Venustiano Carranza trabajaba para Estados Unidos y era un vendepatria. Carranza has not responded to our request. I don't care. El plan de Villa tras el ataque a Columbus es de alguna manera enfrentar al gobierno de Carranza con el gobierno de Washington. General Pershing, telegram from the White House, sir. El presidente Wilson no se esperó a hacer ninguna negociación. Unilateralmente decide meter a la expedición punitiva, atrapar a Villa, capturarlo y llevarlo a territorio de Estados Unidos a enjuiciarlo y castigarlo con la muerte, por supuesto. Patton, feels like the Philippines all over again. Pershing es nombrado para perseguir a Villa porque él conoce la guerra irregular, la guerra de contrainsurgencia. Es un veterano de guerra de los Estados Unidos, egresado de la Academia de West Point. Where are we going, sir? Down south. Get that bastard Pancho Villa. Él había estado involucrado en la masacre de los moros de Filipinas, que se habían rebelado contra la ocupación estadounidense de su país. La campaña comandada por Pershing acabó con la vida de unos 200,000 civiles. General Blackjack Pershing was chosen to lead the expeditionary force of 10,000. For days, the tired Americans marched and rode through the mountains and deserts of the rugged Mexican countryside. Pershing y las tropas americanas entran al territorio mexicano a perseguir a Villa y a los villistas. Villa logra su objetivo de provocar a los Estados Unidos que invadan territorio mexicano. Por otra parte, logra meter a Carranza en un grave problema a nivel nacional. Where are we going, sir? South. Capture Pancho Villa, dead or alive. Y convertirse en un símbolo de la resistencia mexicana ante una invasión. He doesn't stand a chance. Wilson aprueba lo que es la expedición punitiva, lo aprueba limitadamente. Manda estrictas instrucciones de que únicamente apresar a Villa. La expedición punitiva estuvo integrada por 10,000 hombres, divididos en 3 columnas, 2 batallones de infantería, 2 regimientos de caballería, una batería de artillería de campaña, una compañía de hospital, 2 regimientos de transportes y vienen también 2 compañías de ingeniería. La expedición punitiva va a permitir que el ejército norteamericano pruebe material de guerra nuevo. Los aviones que trae el general Pershing van a permitir hacer un peinado de todo lo que es la zona de Chihuahua en la búsqueda de Villa. ¿Cómo va? Ya están aquí los yanquis. Villa quería que los norteamericanos se involucraran en la revolución para mostrarle al pueblo mexicano que Carranza estaba colaborando con Estados Unidos. Venustiano Carranza tendría que enfrentar no solamente a los grupos revolucionarios que había diseminados en el interior del país, sino también enfrentar una posible invasión del gobierno de los Estados Unidos a México. No vamos a enfrentar a las tropas norteamericanas. La expedición punitiva entra en el territorio nacional
sin permiso de Carranza, sin haber llegado a ningún acuerdo. Pero señor, es una flagrante violación a No naciones. quiero escalar conflicto con Estados Unidos. Manda una nota diplomática al gobierno de Wilson que no está de acuerdo en la expedición punitiva que pasa a territorio mexicano por parte de los norteamericanos. De mis instrucciones al ministro de Guerra y Marina y a los comandantes del ejército que eviten cualquier enfrentamiento con los americanos a toda costa. Las condiciones políticas del gobierno carrancista cuando entra la expedición son extraordinariamente precarias. Pierde mucho popularidad porque muchos sectores de la población consideraban que de alguna manera permitió la expedición. El gobierno de Carranza está flanqueado. Villa quería capitalizar la intervención norteamericana para debilitar a Carranza. Es momento de atacar. ¿A Carranza? El viejo chocolatero. No le va a quedar más remedio que responder el ataque. Se abre la posibilidad de que el gran perdedor sea ahora Carranza, en realidad. Salucita por Carranza. Y de que Villa les muestre a los americanos que la única carta de negociación que tiene México es él mismo. Sir, as we speak, 3 simultaneous attacks are taking place. Ciudad Guerrero, San Isidro, and Minaca. Los ataques que realiza Francisco Villa responden a la estrategia villista de estar haciendo maniobras de diversión. Where is he? Ciudad Guerrero. My horse! Es decir, distraer tanto a las fuerzas de Carranza como a las fuerzas de Pershing y provocar que estén en constante movimiento para desgastarlas y enfrentarlas a ellas. Eso provocaba que los norteamericanos dijeran que Villa estaba en todos lados y en ninguno. El general Villa se queda a la orilla de Ciudad Guerrero para poder contener si hay un refuerzo que venga desde San Isidro, y ahí permanece a la expectativa. En una de esas casualidades es herido en una pierna. ¡Cubran! ¡Somos dos! ¡Rápido, chica! ¡Llévenselo! ¡Muévete! ¡Váyate, adelante! La herida que sufre Villa es en la pierna derecha. Fue provocada por un calibre alto. Le va a destrozar lo que es la tibia. Va a salir algunos pedazos de hueso inclusive. ¡Llévenselo! ¡Rápido! ¡Ayúdenme! Villa huye después de haber sido herido en Ciudad Guerrero rumbo a la serranía. ¡Vámonos! ¡Rápido, chica! Solamente se queda con 4 personas, 2 primos y 2 cuñados. Tranquilo, mi general. Villa es un conocedor de lo que es la Sierra Madre Occidental. Él aparte fue arriero y fue contrabandista, entonces pasó por muchos de los pasos. Y él se esconde en la zona del noroeste de Chihuahua, en la zona serrana, que fueron las antiguas zonas de apachería. Aguántese, mi general, ahorita le voy a echar la mano. Uno de los elementos logísticos que más ayudaron a Villa, no solamente en este momento, sino a lo largo de toda su campaña de bandolero y de revolucionario, fueron las cuevas. Descanse. Recupérese.
Tome. El general Villa, viéndose imposibilitado para seguir en acción, Recupérese, general. les indica a sus principales jefes que van a tener que dispersarse durante algún tiempo mientras él es curado. Pide que solamente se queden con él 2 de sus más fieles compañeros. Esta cueva nadie la conoce. Ya se tiene que quedar. Y a donde vayan, que digan que Pancho Villa ha muerto. Que lo griten a los 4 vientos. ¡Óigale! Usted diga, general. ¿La oyeron? Pancho Villa muerto. ¡Órale! ¡Óiganle! ¡Pancho Villa muerto, señores! Pancho Villa muerto. Nicolás Fernández trae órdenes de esparcir el rumor de que Villa ha muerto. Este rumor va a ser ampliamente difundido, no solamente por las columnas de Villa, que prácticamente se disuelven, pero van llevando ese rumor, sino además de todo porque encuentran los norteamericanos una tumba donde hay un palo donde dice el nombre de Francisco Villa. Mr. President, we have news from Mexico. Pancho Villa is presumed dead. I don't buy that lie. Wilson quería aprovechar la intervención para emplazar un ejército en Chihuahua que fuera negociable y cuya negociación produjera una suerte de rendición de Carranza frente a la diplomacia norteamericana para que Estados Unidos pudiese intervenir casi arbitrariamente en México. Redouble our efforts. I want him dead or alive. Yo no creo que sea la idea de quedarse para siempre, sino de sacarle a la administración de Carranza una firma que permite a los Estados Unidos intervenir a discreción en México en defensa de sus intereses. ¿Y a esto llaman expedición? Esto ya es una invasión. Una forma de interpretar los motivos de la invasión es que Estados Unidos quería crear un protectorado controlado por su ejército. Tiene toda la razón y es inaceptable. ¡Inaceptable! Carranza escribe al Departamento de Estado de Estados Unidos y les dice que este asunto debe arreglarse lo más pronto posible porque él no va a tolerar la invasión de la expedición punitiva. Sube el nacionalismo, están muchos grupos en contra de la invasión norteamericana y la expedición punitiva. El sentimiento antiyanqui contra los Estados Unidos se resume a la intervención de 1846-1848. Cuando se pierde la mitad del territorio, Columbus es como un acto de reivindicatorio. La opinión mexicana piensa que las intenciones de Estados Unidos era conquistar a México y asegurar, obviamente, los recursos naturales como el petróleo, las minas, etcétera, a favor de los intereses norteamericanos. Si observamos a México en general, un tercio del país había sido invadido por el capitalismo norteamericano. Poseían 600,000 kilómetros cuadrados de un territorio de casi 2 millones. Las personas que habían perdido sus derechos se habían convertido en peones. Estaban extremadamente enojados y vieron a Villa como su salvador. Lo que salva a Villa contra todos los recursos que traía la expedición punitiva fue la gente.
en este momento Francisco Villa es un héroe nacional y es un símbolo de la resistencia mexicana ante el imperialismo estadounidense. Están utilizando la expedición en este momento una serie de guías que son o antiguos arrieros que habían participado en la lucha contra los apaches. Lo vieron por aquí, luego por allá. Dicen que lo mataron por ahí. Well, sir, maybe he's really dead then. Pat, don't tell me you're buying into that lie. Los norteamericanos no cuentan con los recursos necesarios para penetrar en el desierto. No hay caminos, no hay carreteras, no hay agua. La caballada que usan las tropas norteamericanas son caballos finos que no resisten el desierto como lo hacen los caballos criollos que trae Francisco Villa. Fue una locura o una inocencia, porque además Villa conocía el territorio de Chihuahua como conocía su rostro, como conocía la palma de su mano. Ya casi, general. Ya casi. Ya está, ya está. Ya está, general, ya está. Los norteamericanos llegaron hasta la sierra y estuvieron a unos metros de la cueva. Y Villa le platicó a Jaurrieta, dijo, si yo hubiera sabido inglés, hubiera entendido perfectamente lo que estaban diciendo. Está mejor, general. Ahí viene. En esta cueva va a sufrir Villa fiebres muy altas porque la herida se ha ido infectando al paso del tiempo. Ahí vienen. Ahí viene. Ahí viene. Algo que pues resulta épico es que durante esas 4 semanas solamente se alimentaron con arroz remojado en agua. Descanse, descanse. Descanse, descanse. Se considera la posibilidad de que pueda morir y él mismo le pide a las personas que lo están cuidando que en caso de que muera le prendan fuego a su cuerpo para que no caiga en manos de los carrancistas o de los norteamericanos. No, no. Tranquilo, tranquilo, general. Calma, tranquilo, tranquilo. El general Pershing sigue avanzando al interior de la República. ¿Qué hacemos? Envíe órdenes a nuestras tropas de impedir cualquier desplazamiento estadounidense hacia el sur, al este o al oeste. Venustiano Carranza ordena que todos los comandantes de la frontera impidan el movimiento de las tropas norteamericanas de las posiciones que ocupan en ese momento. De Carrizal no pasan. El 21 de junio de 1916, en el poblado del Carrizal, Chihuahua, se va a dar un enfrentamiento entre tropas norteamericanas y fuerzas mexicanas. Las tropas norteamericanas son dispersadas. Las relaciones entre México y Estados Unidos se van a tensar a un nivel en el que ya muchos sectores le van a exigir al presidente Wilson el ir a la guerra. Después del Carrizal, la expedición punitiva se estancó en todos los puntos donde estaba estacionado hasta ese momento. Una vez que la expedición punitiva penetra a Chihuahua, el objetivo de Carranza se va modificando y es evitar un conflicto con los Estados Unidos que nos podría llevar a una guerra. Una vez que Villa se ha repuesto de su herida y que las tropas norteamericanas se han establecido prácticamente en Ciudad Dublán, donde está el cuartel general del general John J. Pershing, Villa va a hacer
una gran campaña, va a contar con el apoyo de la población chihuahuense, va a sumar varios miles de hombres a sus contingentes ante el asombro de las tropas norteamericanas y de las mismas tropas constitucionalistas. We can't just retreat. Villa is alive and well. It's inadmissible. Carranza will not budge. I don't think we get anything out of him without going to war. Lo fantástico de Carranza es que nunca cedió. We've accomplished nothing so far. Lo inverosímil es como logró no ceder. Los Estados Unidos siempre condicionaban, nos salimos la expedición punitiva a cambio de, o en el momento en que, y Carranza decía, no, es absolutamente la salida sin ninguna condición y sin ningún compromiso del país. Carranza firmemente rechazó todos los intentos de Wilson por sacar algo que se pareciese a una enmienda Platt, que era el transformar a México en una suerte de protectorado de Estados Unidos. Carranza es muy hábil en manejar esta situación a favor del país. The Mexican government had tired of having foreign troops on her soil. And besides, it was becoming increasingly apparent that America would soon have to enter the raging conflict of World War I. Mr. President, we cannot fight two wars at the same time. La Primera Guerra Mundial creo que tuvo mucha importancia en la política norteamericana hacia México durante este periodo revolucionario, porque justamente el escenario de la Primera Guerra Mundial evitó la invasión plena y ocupación plena de México, dadas las circunstancias de mantener ciertas relaciones internacionales a México como exportador de petróleo. La expedición punitiva puede ser considerada exitosa si la vemos como una preparación del ejército estadounidense para entrar en la Primera Guerra Mundial. La expedición punitiva se va a retirar de México el día 5 de febrero de 1917. Con la cara llena de vergüenza se regresaron a su país, mientras los mexicanos le agarraban más admiración a Francisco Villa porque no habían logrado detenerlo. The expedition paraded back across the border at Columbus to the accompaniment of the music of a band and cheering crowds. Although all agreed it had been wonderful training for the combat force soon to be sent overseas in the great global war. Señor, me permito informarle que ya ha salido el último soldado norteamericano de territorio nacional. ¡Hombre! Carranza logra el triunfo político de esta expedición punitiva. ¡Enhorabuena! Lo logramos. Logra que los Estados Unidos no intervengan en los asuntos internos de México. Logra también que se respete la soberanía nacional. Logró que esta expedición punitiva se fuera sin ningún compromiso para México. Felicidades. Es el antihéroe más paradigmático de la Revolución Mexicana, porque finalmente, si alguien produce una idea de soberanía frente a Estados Unidos con esa firmeza, fue el dirigente más conservador de la Revolución, que fue el propio Carranza. ¡Bienvenido, general! El evadir la captura
es todo un triunfo, no solamente para el villismo, sino para Francisco Villa. Nicolás. Ya que no solamente lo va a engrandecer a nivel de popularidad, y eso va a permitir que la población chihuahuense lo vuelva a apoyar. Qué gusto de verte, muchacho. ¿Y mis tropas? Esperándolo, mi general. ¿Dónde más? Ansiosos de ver al héroe nacional. Pues que se preparen. Vamos a tener una dura jornada. Así lo haremos. Esto lo va a convertir en un símbolo nacional en contra de la resistencia del invasor norteamericano, y a nivel mundial va a elevar su prestigio y lo va a hacer un símbolo de resistencia en contra del imperialismo estadounidense. Dígales a todos que allá los espero en la loma. Sí, mi general. ¡Búscale! ¡Viva Villa! ¡Viva! ¡Atención! ¡Dos columnas! ¡A darles con todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para muchos, Villa es el gran héroe por eso, porque invadió a los Estados Unidos, cuando nunca nadie se había atrevido. ¡Sigan avanzando! ¡Viva Villa! Para los mexicanos, el ataque a Columbus es como un acto de reivindicatorio. Se siente este orgullo de que un hombre como Villa, con 480 soldados, fue y castigó a los norteamericanos y no pudieron hacerle nada. I want him dead or alive. Get that bastard Pancho Villa. Villa volvió a ocupar un lugar dentro del país que sería inimaginable sin Columbus. Que digan que Pancho Villa ha muerto. I don't buy that lie. Indudablemente, después de Columbus, Villa se va a ver muy fortalecido, y eso le va a permitir que los próximos siguientes 4 años siga poniendo en jaque al régimen carrancista, que prácticamente nunca lo va a poder vencer